Soy César Naclares, otra vez para hacer otro video. Se llama El trigo y la cizaña. ¿Podrá la cizaña invalidar al trigo? ¿Podría Judas invalidar la veracidad del Señor Jesús? Para decir, bueno, Judas fue un avaro, extraía el dinero de las ofrendas, sí, que traía la bolsa, era un avariento. Señor, es necesario, menester que haya cizaña hasta la venida del Señor, el cual separará las ovejas de los cabritos y al trigo de la cizaña. ¿Podría el fornicario de los corintios invalidar la veracidad de la iglesia de los corintios? Con un pecado que ni se oían entre los mismos gentiles, pero eso no le quitaba la veracidad de la verdadera iglesia de Cristo. Sabemos que lo que está en las Sagradas Escrituras es verdad. O sea, todo el mundo dice que Jesucristo es verdadero. O sea, todos que dicen que son cristianos pues creen en Él. Creen que Él es verdadero. Aunque haya habido un Judas, creen que Él es verdadero. El cual estaba escrito que lo más necio de lo que no era, de lo despreciado, de lo menospreciado, de lo necio, el Señor se quiso agradar, de lo ignorante para avergonzar a los sabios. Entonces estamos hablando de gente que podíamos ver y decir, bueno, pues estos son pecadores, ¿no? Pero de eso se agradó el Señor. De lo peorcito el Señor se agradó. Aunque la puerta está abierta para todos, ¿verdad? Bueno. Escandalizaba porque miraban a Jesucristo, ¿verdad? Y eran los religiosos de aquella época, lo criticaban cuando miraban, decían, este hombre anda con publicanos y pecadores, con rameras. Y el Señor se defendió diciendo, el médico viene a buscar a los enfermos, a los que necesitan de hospital, son los enfermos, ¿verdad? Para irlos perfeccionando, moldeando. Entonces, ¿qué es lo que invalida una institución, una iglesia? El origen de la misma, la fuente de la misma, su evangelio, su doctrina. Gálatas 1:7, la enseñanza de la enseñanza, ¿verdad? Eso es lo que la invalida. Decía el apóstol Pablo, aún si un ángel de luz os predicase otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Así que no son las prácticas de los pacientes, de los enfermos, sino de los que supuestamente, sino el doctor, el médico y su medicina. Esa medicina que viene a traer la salud otra vez, pues también en el modo espiritual. Pero cuando la sana doctrina, cuando en vez de ser una sana doctrina es una doctrina adulterada, esa medicina se convierte en veneno. ¿Por qué? Porque ya es una doctrina que no te va a dar la salvación, porque no es una doctrina pura, es una doctrina contaminada por el enemigo, el médico y su medicina, ¿verdad? El ejemplo a seguir, ¿verdad? Ellos, pero si el árbol es malo, los frutos son malos. Pero si el árbol es bueno, los frutos son buenos. No puede un árbol bueno dar malos frutos.
ni un árbol malo dar buenos frutos. Podríamos equivocarnos si murmuramos y pusiéramos nuestra vista en la cizaña. El apóstol Pablo decía que ni siquiera pusiéramos la vista en el trigo, sino que pusiéramos la vista en el blanco perfecto, Jesucristo. Y el apóstol también, diciendo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Todo lo que han visto de mí, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, etcétera, esto hacer. Y empieza a poner los requisitos, y entre ellos menciona, dice: si alguno desea obispado, bueno, ahora, pero es necesario que el hombre sea casado, sea, si vaya a ser obispo, o si vaya a ser diácono, si va a ser ministro, es necesario que sea casado, marido de una sola mujer, que instruya bien a sus hijos. Porque si sabe instruir a sus hijos, ¿cómo instruirá a su propia iglesia, a la iglesia del Señor? Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Ya viene el mandamiento. Y el apóstol Pablo, con la revelación, también decía y profetizaba: pero en los postreros tiempos vendrán días peligrosos. Y empieza a decir una lista de cosas. Entre ellas decía: el cual prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Fíjate qué curioso. Mientras que el apóstol Pablo decía que para ser ministro tenía que ser casado, tenía que cumplir con ese requisito, vienen otras personas a llamarse cristianos también, iglesia de Cristo, y ahora dicen: no, ahora ya no debe de ser casado, debe de ser, no se debe casar. Entonces, mientras uno decía que para servir y ser ministro tenía que llevar ciertos requisitos, aquí en este otro lado dicen: no, es todo lo contrario. Y ya el apóstol Pablo ya lo había advertido. O sea, era para que nosotros identificáramos el engaño. Y eso es lo que lo lleva a uno a la condenación. Porque una persona que sinceramente quiere servir a Dios, pero llega a un lugar donde te enseñan una doctrina adulterada, un veneno para el alma, ¿verdad? Y no una doctrina pura. ¿Qué pasa con aquella alma que sinceramente quiere agradar a Dios? Se va a perder. Mientras que el fornicario que estaba en Corintio, si él se arrepentía, si él hacía la voluntad de Dios y cambiaba su vida y se entregaba al Señor, pidiéndole perdón al Señor, el Señor lo iba a perdonar. Y aunque su carne fuese castigada, dice, pero para que su alma alcanzara misericordia delante de Dios. ¿Sí mira la diferencia? O sea que no podemos nosotros fijarnos en la cizaña para mirar a ver si va a ser iglesia verdadera o iglesia falsa. Eso es una equivocación muy grande. Ni siquiera en el trigo podíamos nosotros poner la mirada, sino que la mirada debería de ser en el blanco perfecto, en la enseñanza, en el que traía la doctrina, ¿verdad? En el que la enseñaba y en el que nos dejó el ejemplo. Así que acuérdense que si miran un mal testimonio, acuérdense que no es el que valida si es verdadero o falso. Lo que invalida aquí es la enseñanza, el origen de la misma. Decía muchos dirán en aquel día: Señor, pero no predicamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les dijo el Señor?
Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No los conocía. Pero que no hacían bien, que no sanaban enfermos en su nombre, que no predicaban en su nombre, que no sacaban fuera demonios, que no hacían milagros en su nombre. Pero les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, los que están en la iglesia, llegan a la iglesia, al camino verdadero, y no se arrepienten de su vida, tendrán aún mucho más responsabilidad, porque habiendo conocido la verdadera doctrina, que al no haberla obedecido y haber escuchado, va a tener más condenación que aquel que nunca tuvo la oportunidad de llegar a la iglesia de Dios, a la iglesia verdadera, sino que se condenó allá en otra congregación. Pero como le digo, la iglesia de Jesucristo se identifica por su doctrina, por sus características, su estructura, sea jerárquica, ministerial, etc. Enseñanza, la doctrina, el evangelio. Ya los enfermos, los pacientes, llegamos ahí para perfeccionarnos. Unos van a seguir igual en su mal camino y otros se van a convertir a Dios. Pero dice: dejar que crezca una juntamente con la otra. Y en el día final dice que partará, dice como en la cosecha, el trigo y la cizaña. El trigo la pondrá en su granero y la cizaña la va a hacer en manojos y los va a echar al fuego. Apartará a las ovejas de los cabritos. Las ovejas, venid benditos de mi Padre a poseer las moradas eternas, y a los cabritos a la izquierda para el castigo y el juicio eterno. Así que esto es lo que yo les quería decir, les quería platicar. Déjenme su comentario, denme un like, subscribe, y seguiremos con más videos. Dios los bendiga, Dios los guarde.